Hay un tema que en los últimos días, de alguna manera u otra, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo, hermanos? Yo estaba pensando que, cuidado si ya estamos en los últimos tiempos. Cuando nosotros nos convertimos, y hace años atrás, cada vez que nosotros hablábamos de los tiempos finales, que hablábamos de la gran tribulación, que hablábamos de persecuciones, que hablábamos cómo se iban a poner los tiempos y la segunda venida de Cristo, uno pensaba como que yo creo que ni nuestros nietos iban a alcanzar a ver eso, ni nuestros bisnietos, tataranietos, como que eso estaba lejos, 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 lejos. Y como que uno podía hablar como con mucha libertad acerca de pruebas y persecuciones y un ambiente anticristiano, una cultura contra los valores del reino de Dios a todos los niveles, como que uno podía hablar con libertad de eso, porque como quien dice, eso no nos va a tocar a nosotros. Entonces, hablemos de eso. Pero yo estoy viendo que estamos cada día más cerca de esos acontecimientos, de todo lo que está pasando a nivel mundial y como se ha encendido ahora el conflicto entre Israel y los palestinos, uno no sabe en qué va a parar la cosa en este mundo, y con todo lo que está sucediendo a nivel de los gobiernos, a nivel de los valores, a nivel de la estrategia global, de los planes globales que hay, del plan diabólico que hay y lo que uno va viendo en la palabra de Dios. Y hay algo que la Biblia es muy clara y muy enfática, y que nosotros los cristianos como que últimamente no se habla mucho de eso, pero la Biblia habla muy claramente de que Cristo volverá otra vez. Se habla de una segunda venida de Jesucristo. Se habla de esa esperanza gloriosa que nosotros tenemos y de vivir a la luz de esa venida, que en el Nuevo Testamento era tan grande esa expectativa, que ellos pensaban que aún iba a venir el Señor en sus tiempos. Esa inminencia, esa llegada en cualquier momento, porque obviamente también muchos de ellos estaban en medio de persecuciones, en medio de pruebas, en medio de gran oposición, y como que todo esto se le parecía a lo que Jesús había dicho, que si nos da tiempo vamos a ver más adelante. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26, hablando de la cena del Señor, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a estar anunciando la muerte del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vamos a estar participando de estos elementos hasta que Él venga por nosotros. El Nuevo Testamento está lleno de referencias, de alusiones, de firmes promesas sobre un regreso personal de Jesucristo, no una aparición. La palabra, una de las palabras que más se usa para la venida de Cristo es la palabra parusía en griego. Y esto implica Él mismo, su presencia, Él en persona, Él va a estar ahí. No un representante, no una ilusión, no una revelación, no un sueño, sino Él en persona va a estar con nosotros. Jesús mismo habla de esto, por ejemplo, en Mateo 16:27, no sé si lo tenemos ahí. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá. Eso le dijo él a sus discípulos en los evangelios, en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 24, en ese famoso sermón del futuro, sermón escatológico, Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús habló de esa venida, de esa segunda venida.
dice en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay profecías del mismo Jesús diciendo que Él va a volver otra vez. También hay profecías en el Antiguo Testamento y, como vamos a ver, en el Nuevo Testamento acerca de esta segunda venida. Dice Juan 14, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A nosotros se nos hace un poco difícil asimilar esta doctrina de la segunda venida con toda la fuerza que tienen las Escrituras, porque nosotros estamos muy lejos ya de la primera venida. Pero pensemos por un momento en siglos antes de esa primera venida, siglos antes. Isaías profetizó unos 600 años antes, y Miqueas y todos esos profetas. Aún desde el libro de Génesis se habló de esa palabra profética a la serpiente: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el libro de Génesis, en el libro de los Salmos se habla del siervo sufriente, en Isaías 53 también. Y los que vivieron esa etapa, que vieron el cumplimiento de esa profecía de la primera venida, obviamente estaban mucho más esperanzados y más abrazados a esa promesa de que Él iba a volver otra vez. Incluso en la ascensión de Jesús, cuando se pararon aquellos dos seres angelicales y le dijeron a los apóstoles y a los discípulos: varones galileos, ¿qué ustedes hacen mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido tomado, llevado al cielo, así como fue llevado al cielo, así también volverá. O sea, desde el mismo momento en que Jesús se fue, en ese momento que se estaba yendo, ahí otra vez se volvió a recalcar que Él iba a volver otra vez. La segunda venida de Jesucristo es una de las doctrinas claves, fundamentales, básicas del cristianismo. El cristianismo no puede sostenerse si no tiene como fundamento la doctrina de la segunda venida. Ahora, en cuanto al tiempo, al momento de su venida, hay diferentes criterios. Que si viene antes de la gran tribulación, si viene en medio de la gran tribulación, si viene al final de la gran tribulación, el cuándo no es fundamental. El cuándo no es doctrina, no es palabra de Dios. Se presta a diferentes posiciones, diferentes estudios, y hay diferentes buenísimos teólogos, personas de mucho estudio, que tienen diferentes posiciones. Pero la doctrina de la segunda venida es una doctrina cardinal, fundamental de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, por ejemplo, predicó desde su primer mensaje en Hechos 3:21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, refiriéndose a Jesús, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estaban esperando ese momento en que ese Mesías glorioso, que primero fue el Mesías sufriente, ahora venía con poder y gran gloria a establecer su reino y a restaurar todas las cosas. Por eso en 2 de Pedro 3:4, versículos 9 y 10 también, dice: y más tarde, contestando a los que le decían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, llegó un momento que las personas comenzaron a cuestionar: ¿pero dónde está esa promesa? Porque ya se estaban alejando un poquito de esa etapa de la primera venida, y ya, como ellos tenían la expectativa de que Jesús iba a venir inmediatamente, de manera inminente, en cualquier momento, entonces como que llegaron a cuestionar: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero habían pasado, qué sé yo, cuando escribió Pedro, no sé, algunos 60, 70 años, no me acuerdo, pero pocos años relativamente, no como ahora, que hace 2000 años de eso. Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así y como desde el principio de la creación. El otro texto de segunda de Pedro, mas, oh amados, no ignoréis, dice el apóstol Pedro, esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego vamos a ver cómo él dice que el Señor no es que retarda, sino que está esperando que las personas se arrepientan, que vengan a Él. Pero esto era parte, esta doctrina, esta enseñanza era parte de la predicación de los discípulos, de la predicación de los apóstoles. El apóstol Pablo hablaba frecuentemente de la segunda venida de Cristo. Dice 1 Corintios 15, voy a comenzar el versículo 23 y luego vamos a leer el 25. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice el versículo 25 ahora, porque es preciso, eso estamos en 1 Corintios 15, 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice 1 de Tesalonicenses, la enseñanza del apóstol Pablo, que ellos, capítulo 1, versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando las personas se convertían en aquel tiempo, inmediatamente tenían la enseñanza de la segunda venida de Jesucristo. Yo sé que había un componente de dolor, de persecución, de sufrimiento en aquel tiempo. Probablemente cuando ya la iglesia entró en la comodidad a partir del siglo III con Constantino, quizás ahí se fue perdiendo un poco la expectativa de la venida de Cristo. Y quizás cuando los países y el mundo está en bonanza, quizás nosotros ni pensamos en la venida de Cristo porque todo está bien. Incluso yo sé que hay personas que dicen, por ejemplo, jóvenes que dicen, no, yo no quiero que Cristo venga por ahora porque yo me quiero casar y yo quiero tener mis hijos. ¿Verdad? Como que tienen sus expectativas humanas, sus expectativas terrenales, pero cuando uno está metido en prueba, cuando uno está en dificultad, dice, ay Señor, ven pronto. ¿Cuándo es que tú vas a venir, Señor? Porque estamos en prueba. Entonces, en la medida parece ser que el mundo se convulsiona, que la situación se pone difícil, en esa medida crece nuevamente la expectativa de la segunda venida de Jesucristo. Pablo les anima en 1 de Tesalonicenses 3:13 a estar preparados para la venida del Señor. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Va a llegar un momento que el Señor va a volver a esta tierra, así como vino la primera vez, así como todas las profecías se cumplieron en esa primera venida, así se va a cumplir en la segunda venida. Dice 1 de Tesalonicenses 5:2 que el día del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, que tanto en el Antiguo Testamento se habla de esa segunda venida, Jesús lo profetiza, los apóstoles lo dicen, Pedro, Pablo, en el libro de Hebreos también, dice el capítulo 9, versículo 28, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa era una doctrina fundamental, cardinal, en la iglesia de ese primer siglo.
Santiago, en el capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, aguanten, sean fuertes, estén firmes hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, dice el versículo 8, se acerca. Imagínense, ellos en ese tiempo tenían esa expectativa. Nosotros ahora, después de 2000 años, no deberíamos tener una expectativa mayor de la venida de nuestro Señor y que ya todo esto culmine, hermanos, y que estemos por siempre con el Señor y que nuestros cuerpos sean transformados, que ya tanta maldad que hay en este mundo, como que ya no le cabe más maldad, más odio, que no le cabe más pecado, más corrupción, ya, que esto se acabe y que el Señor termine ya de venir y que haga los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia y ahí estemos por siempre con el Señor, por siempre. Dice el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, una revelación que tuvo, capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? Y eso era lo que le interesaba a los discípulos. Señor, ¿cuándo es que tú vas a venir? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del siglo? Jesucristo nos habló muy claro de esto en Mateo 24, que si nos da tiempo lo vamos a ver ahorita. Él dice: velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. En Lucas 12, versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En Marcos 13, 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Así que no sabemos cuándo el Señor va a venir. Ahora, si tenemos entendimiento, tenemos luz para discernir los tiempos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel del mundo? Oigan lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y luego hay otro texto que lo voy a buscar aquí, a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oigan lo que dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, una falsedad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y voy a buscar, déjenme ver si es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que lo podemos buscar allá arriba también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, versículo 1 en adelante: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y oigan lo que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos
de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros como cristianos nos damos cuenta como que el asunto se está acercando. Y la comparación que hace es de la mujer cuando está encinta. Ni ella, ni el hombre, ni el médico saben en qué momento es que la mujer va a parir. No se sabe. Sino hay un acercamiento, hay una época, se cuentan las semanas, pero llega un momento en que ya como que todo se está preparando y hay una sensibilidad, hay un conocimiento, hay un discernimiento. Se está acercando el tiempo en cualquier momento y entonces ya las mujeres tienen su maletica preparada y tienen todo listo y ya, porque en cualquier momento, y yo no sé por qué, siempre eso ocurre de madrugada, ¿verdad? De madrugada es que hay que salir huyendo. No sé por qué a los muchachos se le ocurre, ¿verdad? Nacer de madrugada, cuando nadie lo está esperando. Bueno, así como ladrón en la noche, vendrá el Señor también. ¿Quién sabe en qué momento? Como vimos ahorita, que dije que iba a mencionar, en 2 de Pedro 3:9, esto me habla mucho a mí de la misericordia del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuántos tienen aquí menos de 5 años de convertido? Menos de 5 años. ¿Cuántos tienen menos de 10 años? Menos de 20 años. Menos de 30 años. Menos de 40 años. Imagínense ustedes que el Señor hubiera venido hace 20 años, hace 5 años, hace 2 años. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado? Yo me convertí en el año 75. Si el Señor hubiera venido en el año 74, si hubiera venido en el año 70, ¿qué hubiera sido de mí? Cuando ninguno de ustedes había nacido, solamente yo. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde hubiéramos estado nosotros? Si el Señor hubiera venido antes de nosotros convertirnos. Así que no es una tardanza, es un acto de misericordia por parte del Señor, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a poner otra vez el texto, por favor. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros, como sus hijos, sus embajadores, los que hemos recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios, estamos llamados, conminados, ordenados por Dios para ir y compartir estas buenas nuevas de salvación antes de que Él venga y antes de que sea demasiado tarde para la gente. Quiero pasar a Mateo 24. Mateo 24, para ir rápidamente a este texto y luego ver unos textos más si nos da tiempo. Mateo 24 es ese mensaje escatológico del futuro que recogen los evangelistas. Dice que cuando Jesús salió del templo, estaban en Jerusalén y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A veces hay profecías así que tienen un doble cumplimiento. En este caso se refería a la destrucción que iba a sufrir Jerusalén en el año 70 de nuestra era por el Imperio Romano, cuando hubo una especie de sublevación judía. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Y ahí comenzó Jesús a hablar. Mirad que nadie os engañe. Lo primero es eso, que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es la otra palabra que usa. No se turben, no se estremezcan, no entren en pánico. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos dicho que esto va, como en la música, increciendo, va en aumento cada vez más. Y Jesús dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Es decir, que todavía falta mucho, como la mujer cuando está encinta, que va a dar a luz, le comienzan a pasar los dolores, los primeros dolores. Pero no quiere decir que ya va a dar a luz, sino que comenzaron los dolores y ahí se inicia el proceso, pero no es el final todavía. Entonces os entregarán, versículo 9, a tribulación. Los entregarán a tribulación y os matarán. Yo no sé cuántos de aquí estamos dispuestos a morir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Yo no sé qué acontecería en el mundo si se desatara una persecución mundial contra los cristianos. Como dice el libro de Apocalipsis, donde nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y donde por ser cristianos y confesar nuestra fe, vamos a tener que perder la cabeza. Cuando uno predicaba de esto, al principio de nuestro cristianismo, lo veíamos como muy lejos. Pero yo veo que cada vez más el mundo, el sistema pecaminoso, diabólico, demoníaco, está cercando la iglesia en cuanto a sus valores, en cuanto a sus libertades, en cuanto a su expresión, su predicación. Como dicen, ahora en muchos lugares tú no puedes hablar de Dios libremente, tú no puedes hablar de la Biblia libremente, pero sí puedes hablar de otras cosas, cualquier tema sexual, tema de aborto, tema de homosexualidad, de lo que sea tú puedes hablar, pero no de la Biblia, no de valores, no de esos principios. Dice que los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, como iglesia debemos prepararnos, porque si esto sigue así, si esto sigue en aumento, es probable que algunos no vamos a encontrar espacio en este mundo para hacer lo que normalmente hemos hecho, que solamente por el hecho de ser cristianos tendremos un sello contra nosotros. Por el hecho de ser cristianos vamos a perder trabajos o vamos a quedarnos en un curso porque un profesor no quiere pasarnos una materia justamente que nosotros hemos pasado, solamente por el hecho de ser cristianos. Por el hecho de ser cristiano no vamos a conseguir algunos negocios, por el hecho de ser cristiano. Antes, años atrás, se veía como una bendición, una persona seria, un hombre serio, una mujer seria, ser cristiano. Pero cada vez más el mundo se está tornando que los cristianos somos los retrógradas, los que estamos contra el avance, contra el crecimiento, los que estamos a favor de la vida, los que estamos defendiendo los valores, los que estamos defendiendo la familia como Dios la creó, como Dios la pensó. Entonces, hay un grupo de personas en este mundo como que está molestando, que está como haciendo ruido a este mundo y los gobiernos y todos los sistemas y todas las empresas y las mismas culturas no pueden seguir hacia adelante. Yo me acuerdo
Hace muchísimos años, cuando yo estuve en Cuba, estaba prohibido predicar el evangelio. Sin embargo, por la televisión se estaban dando shows folclóricos, entre comillas, cultural, entre comillas, de santería y de esos bailes que no sé si eran gagá o vudú, qué sé yo. Pero todo eso da brujo, demonio, diablo, todo eso da de eso. Pero todo eso se permite, pero el cristianismo no se permite. Tiene que ser con vigilancia, tiene que ser con control, aprobado por el Estado, aprobado por el gobierno y con personas observando a ver qué es lo que están diciendo. No solamente ahí, en muchas naciones del mundo hoy en día, aún en los Estados Unidos, ahora hay lugares donde un pastor no puede predicar abiertamente contra ciertos tipos de pecados. No se puede hablar fácilmente contra el homosexualismo, contra adulterio, fornicación, porque puede ser demandado fácilmente. Entonces, por causa del nombre de Jesús, la iglesia está siendo oprimida y va a ser oprimida cada vez más. Ahora, yo sé que hay un grupo de cristianos que dice, bueno, esto no es conmigo. Y entonces va a tirar la toalla y dice, no, yo me amoldo a este mundo porque uno tiene que vivir. Y uno puede encontrar miles de razones para mezclarse y amoldarse a este mundo. Por eso, no sé, cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, con tanto sufrimiento, tantas persecuciones, tantas cosas que habrá. Pero la iglesia, como hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia de Jesucristo seguirá siempre hacia adelante, aunque sea un puñito, seguirá venciendo, seguirá rompiendo brazos, seguirá derribando muros. Con el poder de Dios seguiremos hacia adelante, aunque seamos un puñito, pero con la gracia y el poder y la fuerza de Dios llegaremos hasta el final. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 21, habla de el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere. Por eso este es un camino para valiente. Y como dice en una de las cartas, aún no hemos resistido hasta la sangre. Aún no hemos resistido hasta la muerte. Es verdad que hay oposición, pero todavía no se nos está matando por ser cristianos. Pero en algunos lugares sí esto está sucediendo y hacia allá es que va este mundo. Hacia allá van las profecías. Entonces entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y dice el versículo 10, muchos tropezarán. Es decir, que se van a apartar, muchos van a dejar la fe y se entregarán los unos a los otros y se aborrecerán. Yo, que soy cristiano, conozco a 2 o 3 cristianos que hay aquí, que hay allí cerca de mi casa o en el trabajo, y entonces están persiguiendo a los cristianos de una manera o de otra, sea sutil o sea a la franca, y entonces yo me quiero salir de eso, yo quiero permanecer con mi trabajo. Entonces yo digo, no, ya yo no estoy en eso. Mira, ¿tú sabes qué? Que fulanito y fulanito, ellos son cristianos. Entonces los voy a entregar y así me voy a congraciar con el sistema, me voy a congraciar con la empresa, con el gobierno, con la compañía, voy a ganar algunos puntos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Algunos van a tropezar y se entregarán, algunos se van a salir del camino, lamentablemente. Dice entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Otra vez, se habla del engaño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y estar leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, escuchando lo que Dios dice, porque cada vez más se están levantando tantas voces y con personas que aparentan como con tanta autoridad y tanto conocimiento. Tenemos nosotros que estar afianzados en la palabra de Dios, lo que el Señor dice en su palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como uno ve tanto mal en este mundo, hermanos, uno dice, bueno,
ya no se puede creer en nadie, la fe a uno se le va perdiendo, el amor se le va perdiendo, la sensibilidad se le va perdiendo. Antes que uno se compadecía de la gente, ahora cualquier persona te engaña de cuello blanco, con corbata o arrastrándose como sea, te engaña porque hay una multiplicación de la maldad. Se está aumentando la maldad y eso provoca entonces que el corazón, que el amor, la sensibilidad merme. Dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana, hermanos, no es de los que inician. La vida cristiana es para los que terminan. La corona no es para los que inician. La herencia no es para el que inicia. La corona es para el que finaliza. Cualquiera inicia lo que sea, hermano. Cualquiera. Miren, ahora mismo yo puedo iniciar un viaje a la luna. Vamos a iniciar un viaje a la luna. Sí, vamos a iniciarlo. Y hacemos un planito y comenzamos a construir un cohete. Y ya, ahora mismo podemos iniciar un viaje a la luna, pero ya. Eso no quiere decir que llegamos, ni que lo hicimos, ni que lo logramos. Cualquiera inicia cualquier proyecto, un matrimonio, una carrera, un negocio, un plan de dieta, un plan de salud. Cualquiera inicia lo que sea. Muchos somos grandes iniciadores. ¿O acaso muchos de nosotros no hemos comenzado a arreglar una habitación y todo lo tereque, a meterlo en caja y después nos cansamos y se quedó ahí? O comenzamos a pintar una habitación y después ya la dejamos ahí y nos cansamos. Cualquiera inicia lo que sea. El punto es terminarlo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo te animo a perseverar. Quizás ahora mismo estás en prueba de otro tipo, no por persecución por tu fe, pero te animo a perseverar. Porque como dice el refrán, el que persevera triunfa. Y solamente los que perseveran son los que van a alcanzar el premio. Ninguna carrera, ningún premio se le da a nadie porque inició la carrera. Aquí iniciaron 20, aquí tienen los 20 premios. No, el premio se le da a los que culminan. Así que fájate con la ayuda de Dios, afírmate con la ayuda de Dios, ten paciencia con la ayuda de Dios, fortalécete en Dios, pelea tu batalla con la ayuda de Dios, que con la ayuda de Dios tú vas a llegar hasta el final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Parece entonces que al final de los tiempos, así como ocurrió en Hechos 8, que se complementa con Hechos 11, con la persecución que vino, parece que hubo también un avivamiento con la predicación del evangelio. En la medida que oprimen más la iglesia, en esa medida parece que también la iglesia comienza a compartir las buenas nuevas de salvación. Es como cuando tú agarras una flor, mientras tú más la oprimes y más la soba y la desbarata, más sale el perfume, el grato olor de la flor. Así ocurre con la iglesia. Mientras más nos oprimen, hermanos, más Dios se glorifica. Como dice el apóstol Pablo, estos sufrimientos, dice el apóstol Pablo, trae sobre nosotros un gran peso de gloria. Mientras más sufrimos por el Señor, más glorificados seremos con Él. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y en el versículo 21 es el texto que se toma para hablar de la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oigan esto. Habrá gran tribulación, hermano. Lo que le espera a este mundo es terrible, terrible. Imagínense los momentos que este mundo ha atravesado: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y los nazis, los judíos, guerra, Irak, Irán. O sea, tantas cosas que han acontecido, pandemias, pero no ha habido un momento tan terrible, tan duro como el que le espera a la humanidad, de la gran tribulación.
que oigan lo que dice el versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow. Yo ni quiero pensar en eso. Recuerden que hay 3 posiciones en cuanto a la venida de Cristo y la gran tribulación. Si esta es la gran tribulación, si es como todo el mundo cree, que son 7 años, algunos dicen que Cristo va a venir antes de que inicie ese momento de gran tribulación. Yo quisiera que fuera así, que nos llevara antes que todo esto arranque. Otros dicen que el Señor va a venir a la mitad de la gran tribulación, de ese momento, es decir, a los 3 años y medio. Y hay muy buenos estudiosos, teólogos en las diferentes posiciones. Y otros dicen que el Señor va a venir al final de la gran tribulación. Y cada uno tiene sus razonamientos. Los que dicen que es antes, entienden entonces que la iglesia va a ser librada, va a ser sacada de aquí antes que todo ese momento ocurra. Quiere el Señor que sea así. Yo quisiera que fuera así. Yo no soy tan valiente como para decir, no, yo quiero pasar por la gran tribulación. No, yo quiero que el Señor me lleve antes. Es más, yo no quiero sufrir en nada, hermanos. Ojalá yo no tener ningún problema de ningún tipo. Ojalá yo, ¿verdad? Pero hay sufrimiento, en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor está con nosotros para vencer todas las aflicciones que se nos presenten. Y quiere el Señor que nos lleve antes. Los que piensan que es aquí en el medio, dice, bueno, los primeros 3 años y medio va a haber turbulencia, pero no la gran tribulación, y nos lleva antes de los últimos 3 años y medio. Y otros dicen, no, vamos a pasar los 7 años aquí. Y al final de la gran tribulación, entonces el Señor vendrá y nos recogerá. Ahí va a ser la segunda venida según esta posición. No importa lo que uno crea, no importa. No importa. El cuándo no es una doctrina fundamental. No importa lo que uno crea. El Señor va a venir cuando Él lo tiene dispuesto ya para venir. Si Él va a venir al final, y yo creo que es al principio, olvídense que va a ser al final. Mi creencia no va a variar la realidad, la verdad de Dios, el accionar de Dios. Si yo creo que es al final y el Señor viene al principio, Él no me va a dejar porque yo crea que es al final. Si yo creo que es al final y Él viene al principio, Él me va a llevar como quiera, porque yo soy un hijo de Él y tengo el Espíritu Santo. Así que Él va a venir cuando Él tenga determinado venir, que yo no sé si va a ser antes, en el medio o después. Lo que uno tiene es que estar preparado, velando, viviendo en santidad, en obediencia, en pureza, para que en cualquier momento que el Señor venga, estemos listos. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, este es uno de los textos que los que creen que es al final, apoyan, buscan el apoyo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Obviamente, los que creen que es aquí le dan una explicación a este texto para que no se entienda que es aquí al final. Dice el versículo 33, así que también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Es decir, cuando veamos toda esta turbulencia, todas estas cosas, y dice el versículo 36, pero el día, del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y habla de los días de Noé, que estaban casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, haciendo lo que todo el mundo hace normalmente, sin entender los tiempos que estaban viviendo, dice el versículo 39, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así también será
la venida del Hijo del Hombre. Por eso tenemos que estar, hermanos, apercibidos, velando, orando, esperando al Señor, anhelando su venida. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice el versículo 44, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si el Señor viniera ahora, ahora mismo, hablando nosotros aquí, ¡pum!, llegó el Señor. ¿Estamos listos? ¿Estoy listo para irme con Cristo? ¿Tengo clara, buena mi relación con Dios, mi relación con los demás? ¿Estoy listo? ¿Estoy anhelando que el Señor venga? ¿Estoy listo para encontrarme con el Señor? Porque la otra cosa que la Biblia enseña es que cuando el Señor venga, y esto en teología se le llama el tribunal de Cristo, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Vamos a ser enjuiciados, todos nosotros, la iglesia, todos vamos a ser enjuiciados, no para hablar de nuestra salvación, no para perder o ganar la salvación, no. La salvación, eso no es una interrogante en el tribunal de Cristo, porque ya nosotros hemos sido perdonados, hemos sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, pero sí vamos a ser evaluados por nuestras obras, nuestras acciones, nuestro servicio, nuestra obediencia, nuestro evangelismo, nuestro discipulado, nuestras acciones. Vamos a ser evaluados. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos, en Primera de Corintios, dice, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿Por qué tú menosprecias a tu hermano? No se preocupen. Todos nosotros vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno ahí se va a ver lo que hizo, sea bueno o sea malo, y cada uno va a recibir su recompensa de parte de Dios. Aquí en la tierra nosotros podemos engañar a la gente o mostrar una carita religiosa o mostrarnos buenos y la gente no sabe, vivimos una doble vida. Como ustedes saben que hay muchos, no solamente en la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, gente que aparece como noble, como digna y tienen una doble vida. Con un matrimonio, qué sé yo cuánto, pero con 8,000 mujeres por otro lado. En ese momento, todo va a ser sacado a la luz. Por eso nosotros vivimos en este tiempo con un santo temor, porque sabemos que lo que hacemos, nuestras intenciones, un día nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y al fin y al cabo, todo el mundo, cristianos y no cristianos, un día estaremos frente al Señor, recibiendo un justo juicio, un juicio sin parcialidad. ¿Me estoy preparando yo para ese momento? ¿Me estoy preparando yo para la eternidad? Si el Señor viniera ahora mismo, ¿tengo frutos para entregarle? Señor, mira, esto es lo que yo he hecho. Me he ganado a estas personas, he discipulado a estas personas, he predicado el evangelio aquí, he servido de esta manera, he ayudado a los demás, tengo un corazón limpio, no tengo enemistades, no tengo odio, no tengo amargura en mi corazón, no hay resentimientos. ¿Estoy yo listo? ¿Estás lista, listo para encontrarte con el Señor y ser evaluado por el Señor? Además, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. No solamente que el Señor venga, sino que cualquiera puede irse, aún en esta misma noche. Dice el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si dice, mi Señor tarda en venir, no, el Señor no viene por ahora, déjame yo hacer y deshacer. Dice el versículo 51, que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero finalizar con algunos textos. Primera de Juan
2, 28. Dice el apóstol Juan: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, cuando él venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por eso, el que no está muy bien con el Señor, no quiere que el Señor venga. Aparte de lo que dije ahorita, que es una muchachada o cosa cuando la persona tiene su mirada puesta aquí en la tierra. Ay, no, yo no quiero que el Señor venga. Yo no me he montado en un avión todavía. Yo no he ido a Europa. Yo no he ido a fulano. Yo no he ido a qué sé yo quién. Yo no quiero que el Señor venga todavía. Mire, lo que vamos a tener en el cielo nuevo y la tierra nueva no se puede comparar con nada de estas boberías de esta tierra. Con nada, con nada, con nada. Es más, el oro va a estar debajo de nuestros pies. Calles de oro, mar de cristal, las puertas de qué sé yo, cuántas perlas. Mire, hermano, eso no se puede comparar. Pero cuando uno no está muy bien delante del Señor, obviamente uno no quiere un juicio, uno no quiere ser evaluado. Cuando uno no se está conduciendo correctamente, uno no quisiera que nadie lo evaluara. Entonces dice aquí el apóstol Juan, permanezcan en él, es decir, manténganse firmes, obedientes al Señor, para que cuando Él venga, que no nos alejemos de Él avergonzados, sino que con toda confianza les recibamos con los brazos abiertos. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? El apóstol Pablo estaba anhelante que el Señor viniera y presentarle su cosecha, presentarle a sus discípulos, presentarle a las personas quienes él les había predicado. Cuando el Señor venga, yo se lo quiero presentar. Ustedes son mi corona, ustedes son mi premio, lo que yo le voy a presentar al Señor. Y dice Primera de Tesalonicenses 3:13, que creo que leímos ahorita: a fin de que, dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y dice el capítulo 5, versículo 23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se está enfatizando aquí es cómo debemos esperar al Señor. Esperarle sirviendo, esperarle en santidad, esperarle en obediencia, esperarle con nuestras relaciones sanas, viviendo en amor. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando Pedro comunicó esto, no le comunicó siguiendo ideas locas por ahí. Y quiero terminar con segunda de Pedro 3.
Segunda de Pedro 3. Dice el versículo 3 en adelante, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando en los postreros días, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo que leímos ahorita. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo que leímos ahorita, que el Señor no retarda su promesa, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, versículo 10, vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y oigan lo que dice, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Cuando pensamos en la venida del Señor, tenemos que pensar en prepararnos, en vivir santamente, en vivir en armonía con los demás, estar en paz con Dios, en paz con los demás, y sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, sabiendo que los días son malos, que los días se van a tornar peores, que las cosas se van a poner más difíciles, que si el horno está hoy a una temperatura a 200 grados, lo van a meter a 400, a 500, a 1000 grados, que las cosas se van a ir poniendo más calientes. Pero nosotros sabemos que mientras las cosas se van poniendo más duras, más difíciles, sabemos que el día del Señor está más cerca, que hoy está más cerca la venida del Señor que cuando nosotros creímos, que nuestra redención está cerca y que nuestra esperanza es gloriosa en los cielos, que tenemos una gloriosa esperanza de cielos nuevos y tierra nueva cuando el Señor venga y pise esta tierra y venga por nosotros. Vamos a estar de pie y vamos a orar dando gracias por esta palabra. Padre, gracias. Gracias por esta promesa. Gracias, Señor, que es fiel. Son promesas fieles y verdaderas. Que un día tú volverás. Un día tú descenderás. Un día tú mandarás a recoger a tu pueblo. Donde quiera que estemos. Nuestros cuerpos serán transformados y estaremos por siempre contigo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a mantenernos puros en obediencia y en santidad, agradándote en todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén.